Este es el primer video correspondiente a ejemplos de flexión compuesta recta. Veremos a continuación los datos generales que serán de aplicación a la mayor parte de los ejemplos. En los ejemplos se indicarán procedimientos. No se llega a la adopción de barras comerciales. Casi la totalidad de los ejercicios que siguen están referidos a una sección de hormigón rectangular con las siguientes características. Materiales: hormigón F'C 20 MPa, acero Fi 420 MPa. En cuanto a la geometría de la sección transversal, su ancho es de 25 centímetros, la altura total de 50 centímetros y el recubrimiento de ambas armaduras a eje es de 5 centímetros. Con los datos anteriores pueden determinarse los siguientes valores que serán de utilidad a lo largo de los desarrollos. En primer término, la cuantía mínima como columna corresponde a una armadura total de 12,5 centímetros cuadrados. Para el caso de tirantes se llega a 6,65 centímetros cuadrados. Y para el caso de armadura mínima como viga, ya no haremos referencia a la armadura total, sino a la armadura más traccionada, que en este caso resulta ser de 3,75 centímetros cuadrados. En rigor, en el caso de un comportamiento tipo viga, es decir, de flexión, faltaría analizar el adoptar 4/3 de la armadura calculada como valor de armadura mínima. Esa verificación se ha omitido aquí para acortar un poco los ejemplos resueltos, pero en la práctica debe considerarse. Veremos en primer término el uso de ábacos, en particular el cálculo de armaduras simétricas para secciones rectangulares. Los errores más frecuentes se producen por mal empleo de unidades o por mala lectura en el ábaco. El primer paso consiste en la selección del ábaco de acuerdo a la forma de la sección, los materiales y el recubrimiento relativo. En este caso tendremos F'C menor que 30 MPa, Fi 420 MPa y una relación entre el recubrimiento y la altura total de 0,10. Un comentario respecto a algunos ábacos que se encuentran en la bibliografía. Por ejemplo, el ábaco que estamos viendo ha sido extraído de la publicación especial del ACI SP17. Este ábaco tiene la particularidad de estar desarrollado en esfuerzos nominales, es decir, en función de Pn y Mn en lugar de Φ Pn y Φ Mn. En esta publicación se encuentran numerosos ábacos disponibles, pero son muy poco prácticos, dado que no tienen incorporado el factor de reducción de resistencia Φ. Y por otra parte, tampoco tienen incorporado el tope superior de resistencia a compresión. También en la bibliografía pueden encontrarse ábacos que son sumamente útiles, como son los que se encuentran en el manual de Gerdau. En Internet puede ubicarse un PDF gratuito con un catálogo muy importante de ábacos disponibles. Estos sí están desarrollados incorporando Φ, incorporando el tope en las compresiones, que queda claramente establecido por las rectas horizontales que van limitando cada una de las curvas del ábaco. Y también, algo que es muy interesante, están desarrollados para diferentes resistencias del hormigón. A la derecha arriba en el abaco se ve aquí que el presente desarrollo corresponde a una resistencia del hormigón de 25 megapascales. Estamos viendo ahora uno de los abacos que emplearemos en los trabajos prácticos de la cátedra. Son muy parecidos a los que se encuentran en el sitio de internet del CIRSOC. Después veremos dónde se encuentran las diferencias. Como tenemos un hormigón de 20 megapascales, es de aplicación este abaco dado que está desarrollado para hormigones de hasta 30 megapascales. En particular,
la relación entre la altura total y el recubrimiento es la que aplica, es decir, d' es igual a 0,10 dH. Las armaduras son simétricas y el acero es de 420 megapascales. El segundo paso consiste en el cálculo de los parámetros reducidos a dimensionales, PU minúscula y MU minúscula, y su ubicación en el ábaco. Puede resultar una buena opción hacer el cálculo de los divisores al principio de las operaciones, de modo de concentrarnos una única vez en no cometer errores en el empleo de las unidades. Aquí eso es lo que se ha hecho. El primer divisor, es decir, el que corresponde al axial, vale 2500. Hay que recordar que el axial entonces debe estar expresado en kilonewton. Y en el caso del momento, el divisor vale 1250 y el momento debe estar expresado en kilonewton metro. En definitiva, este será nuestro ábaco. Recordemos cómo hemos calculado PU y MU. Y en definitiva, lo que haremos es luego ubicar el punto a través de sus coordenadas PU-MU. PU lo tenemos en el eje vertical y aquí no se ve, pero MU está en el eje horizontal. El tercer paso consiste en la lectura de la cuantía en el ábaco mediante interpolación visual. Esta sería nuestra lectura. Hay que tener presente que no todos los ábacos dan como resultados cuantías mecánicas, como es el caso que nos ocupa. Otros ábacos dan cuantías geométricas. Los ábacos siempre contienen la expresión para el cálculo de la armadura A sub S y la expresión para el cálculo de la armadura A'S. En este caso son iguales. Veamos entonces el primer ejemplo para el cual los datos se han volcado en la tabla 1. Tenemos básicamente diferentes combinaciones PU-MU para las cuales calcularemos las armaduras. Denominamos valor exacto a la solución del problema dada por un software, en este caso el SirSocFlex. Esos valores serán utilizados para calcular el error con el que hemos determinado las armaduras mediante el uso de ábacos. Aplicando las expresiones que ya hemos visto a los valores de la tabla 1, obtenemos esta nueva tabla que condensa los valores PU minúscula, MU minúscula, con los que deberemos entrar en los ábacos. Veamos ahora el caso del ejemplo 1. Ubiquemos el punto correspondiente a PU-MU y vamos a analizarlo con un poco de cuidado porque estamos en una zona en la cual es fácil cometer errores. La recta verde corresponde a E sobre H igual a 0,10. Sabemos que ese es el valor mínimo de excentricidad que el SIRSOC pretendía en el análisis de columnas, por ejemplo. Si miramos el sector con un poco más de cuidado, vamos a ver lo siguiente. Se aprecian en el gráfico unas rectas horizontales de color gris, no negro, sino gris. Esas rectas son las que el SIRSOC nos obliga a emplear para el cálculo de armaduras cuando las excentricidades son muy pequeñas. Es decir, que nosotros debemos tener mucho cuidado en la lectura que hagamos para no cometer
errores serios. Por ejemplo, nosotros podríamos estar tentados de recorrer esta curva para la lectura de cuantías, pero nosotros la curva que debemos recorrer es esta para la lectura de cuantías. Es decir, que nuestro punto se encuentra entre las dos rectas horizontales celestes y esas son las rectas que tenemos que considerar en nuestra interpolación visual. Por eso leemos el valor 0,17, que es el que emplearemos para el cálculo de las armaduras. Vamos ahora al ejemplo 2. En el ejemplo 2 ocurre también algo bastante singular, y es que el punto se encuentra dentro de este área grisada, que corresponde a cuantías nulas. Es decir, que la armadura de cálculo sería igual a 0. Cualquier punto que se encuentre a la izquierda de la curva de cuantía 0, entre esa curva y el eje vertical, conduce a armaduras nulas. Vamos ahora al ejemplo 3. Aquí hay que tener presente lo siguiente: el signo del axial es negativo, lo cual nos indica que estamos frente a un caso de tracción. Ubicamos el punto y leemos una cuantía de 0,09. Vamos ahora al ejemplo 4, que también tiene un axial de tracción con un momento mayor. Leemos ahora una cuantía de 0,27. Pasamos ahora al ejemplo 5, con un axial de compresión y un momento igual al que vimos recién en flexotracción. Vemos ahora el ejemplo 6 y observamos que el punto se encuentra en un sector de muy difícil lectura. En este caso, en la cátedra hemos desarrollado ese sector con mayor amplitud, de modo de permitir una mayor precisión en el cálculo de las armaduras. Los ábacos originales del CIRSOC no contenían este sector ampliado. Vemos ahora el sector ampliado, ubicamos los dos puntos y observamos también que en este sector podemos leer no solamente la cuantía, sino los valores de phi. En el resto del ábaco no era necesario, dado que por encima de esta recta todos los valores de phi valen 0,65 y por debajo de esta recta todos los valores valen 0,90. En cambio, en este sector de phi variable resulta de utilidad poder hacer una lectura directa del mismo. En el caso del ejemplo 7 ocurre lo mismo, se encuentra en esta zona de difícil lectura y también podemos leer directamente la cuantía. Es interesante notar que estamos prácticamente sobre la recta de phi igual a 0,90. Finalmente, con todos los valores anteriores, se pueden calcular las armaduras en centímetros cuadrados, calcular el error respecto a los valores exactos que habíamos obtenido mediante el software, y notar que dichos errores son en general relativamente bajos, salvo en este caso
correspondiente a una cuantía muy baja, una cantidad de armadura muy baja. La excentricidad en estos ejemplos solo se utiliza en los casos de flexotracción para saber si la carga cae entre las armaduras o fuera de ellas, de modo de establecer cuál es la cuantía mínima a emplear. Recordemos que un criterio, el CIRSOC no da ninguno, pero un criterio que puede adaptarse para el cálculo de armaduras mínimas, en el caso de flexotracción, es utilizar las armaduras mínimas de tirantes en aquellos casos en que la carga se encuentra situada entre las armaduras. La cuantía mínima se estableció visualmente diferenciando por observación si el punto representativo en el diagrama de la solicitación se encontraba por encima o por debajo de la deformación E sub S igual a 2 por 1000. Y en el caso de la flexotracción, verificando si la carga se encontraba entre las armaduras o fuera de ellas. Este es el segundo video correspondiente a ejemplos de flexión compuesta recta. Veamos ahora el uso de ábacos, pero esta vez en problemas de verificación, es decir, que está definida en este caso también la armadura. El problema dice determinar el valor de PU por medio de ábacos cuando A sub S es igual a S igual a 6,03 centímetros cuadrados y la excentricidad es igual a 0,23 metros. Siempre hay que tener presente que los ábacos son adimensionales. Por lo tanto, no podemos trabajar con una excentricidad en metros, debemos trabajar con una excentricidad relativa, es decir, dividirla por la altura total de la sección transversal. En este caso, la excentricidad relativa vale 0,46. La cuantía, que es otro de los valores con los cuales tendremos que entrar al ábaco, la calculamos multiplicando la cantidad de armadura por la resistencia del acero y dividiéndola por el área bruta de hormigón y por la resistencia del hormigón. En este caso vale 0,101. La excentricidad 0,46 puede graficarse de la siguiente manera. Se toma en horizontal 0,46 y en vertical 1. De esa manera se tiene la excentricidad 0,46. Ahora lo que podemos hacer es identificar nuevamente la excentricidad, intersectarla con la cuantía 0,10 y leer P sub U minúscula que vale 0,25. Multiplicando 0,25 por 2500 obtenemos P sub U igual a 625. Si se lo calcula con un programa, se obtiene P sub U igual a 644, es decir, un error del 3%. Veamos ahora el tercer problema. Determinar el valor de MU por medio de ábacos cuando P sub U es igual a 1700 kN y la armadura conocida, simétrica, es 14,73 centímetros cuadrados. Con los valores anteriores resulta un PU reducido de 0,68, una cuantía de 0,247. Identificamos la cuantía con la intersección con el P sub U 0,68 y leemos el valor de MU. MU vale 0,075 multiplicado por 1250 nos da un resultado de 93,75 kN. Si se lo calcula con un programa se llega a 94 kN, es decir, un error de 0,3%. Vemos ahora el cálculo de armaduras asimétricas mediante métodos directos. Recordemos que en la teoría se vieron
dos métodos directos. El primero de ellos, denominado flexión generalizada, era un método que permitía calcular armaduras asimétricas para flexión, contracción o compresión con gran excentricidad, y resultaba válido siempre que se obtuviera al final de los cálculos un valor positivo de A sub S. También vimos que si las cargas eran de tracción y se encontraban dentro del espacio comprendido entre las dos armaduras, podía aplicarse el método de equilibrio directo. Comencemos por la flexión generalizada. Tenemos una excentricidad a la que podemos llamar excentricidad real, que es la que se obtiene dividiendo el momento por el axial. Esa excentricidad está referida al centro de gravedad de la sección. Podemos nosotros definir una segunda excentricidad que sea referida a las armaduras traccionadas. A esa excentricidad E sub R, que es una excentricidad relativa a las armaduras traccionadas, la calculamos como la excentricidad real más h sobre 2 menos d'. Ponemos entonces el centro de reducción, el eje de reducción, a la altura del baricentro de las armaduras traccionadas. De esa manera, podemos calcular un momento relativo a la armadura traccionada, que es el producto del esfuerzo axial nominal por la excentricidad relativa. Como esta excentricidad es mayor que la excentricidad real, el momento relativo es mayor que el momento real. Si ahora hacemos lo mismo para un esfuerzo de tracción, en este caso tanto P como E son negativas. Calculamos entonces E, que resultará negativa, E sub R y MNR. En este caso, MNR resultará menor que el momento real de cálculo. Esta es una verificación muy rápida, útil, para ver si uno está cometiendo algún error grueso en las cuentas. Dado que estamos trabajando en flexión, esta flexión generalizada no es más que un cálculo en flexión, phi valdrá 0,90 y los esfuerzos nominales los obtendremos como P sub U dividido 0,90 en el caso del axial y MU dividido 0,90 en el caso del momento flector. La excentricidad ya se ha dicho que es igual al cociente, la excentricidad real respecto al centro de gravedad. La podemos calcular como Mn dividido Pn o Mu dividido Pu, dado que la diferencia entre ambos es phi y se cancela. La excentricidad respecto a su S tiene la expresión ya conocida, la excentricidad relativa. El primer paso consiste en un dimensionado tradicional a flexión para un momento ficticio Mr, que es igual a P sub n por E sub r. Para los casos de doble armadura, se tendrá que la profundidad límite del eje neutro es la misma que utilizamos en flexión simple, es decir, 3/8 de beta 1. El momento que tomará el hormigón es el correspondiente al K límite, pero, a diferencia de lo visto en flexión simple, F'S se calcula como Fi menos 0,85 de F'C, de modo de descontar la resistencia del hormigón que estaría ubicado en el lugar en el que están las armaduras comprimidas. Esto no siempre es así, pero es costumbre en flexión compuesta descontar la resistencia del hormigón que ocuparía el lugar que están ocupando ahora las armaduras. Rigurosamente, la tensión anterior, que es ficticia, debe calcularse a partir de la tensión real de la armadura, calculada por semejanza de triángulos, sin suponer a priori que dicha tensión es la de fluencia. El cálculo a flexión simple sigue después con el esquema conocido.
se calcula M minúscula, en este caso la llamamos MR, calculamos K sub A con MR, ahí vemos si es necesaria o no armadura comprimida, si fuera necesaria se calcula de la manera tradicional y se obtiene un primer valor para A sub SR, que es el expresado por la fórmula que está en último lugar en la diapositiva. Es decir, la expresión es la misma que se ha visto en flexión simple. Pero falta un paso. El paso siguiente consiste en corregir la armadura calculada para tener en consideración el esfuerzo axial que actúa sobre la misma, recordando que los esfuerzos de compresión disminuyen la armadura necesaria y los de tracción la incrementan, y que en las expresiones los axiales de compresión son positivos y los de tracción negativos. Con esas consideraciones se llega a la expresión de A sub S que estamos viendo en el último renglón. Quedaría todavía verificar la cuantía mínima. Recordemos que la cuantía mínima se verifica con este valor de A sub S, no con ASR. Y podría emplearse también el criterio de los 4/3 de la armadura calculada. Si en cambio la carga fuera de tracción y se encontrara ubicada entre ambas armaduras, como se ve en la figura de la derecha, podríamos aplicar el método de equilibrio directo. Calculamos nuevamente E, calculamos E sub R, recordemos que en este caso P sub U y E son negativos. Se plantean momentos respecto a sub S, de modo de despejar A'S de esa ecuación de momentos, es la anteúltima expresión, y luego del equilibrio de fuerzas se despeja A sub S, que es la última expresión. Veamos aquí un ejemplo. Recordemos, estábamos en cálculo directo de armaduras asimétricas. Estamos frente a una situación de flexocompresión, P sub n es positiva, por lo tanto el intento irá por la flexión generalizada. Sin embargo, cuando se hacen las cuentas, se llega a que A sub SR es positivo, pero A sub S es negativo, es decir, el método no sería de aplicación. Si miramos dónde caería el punto en un diagrama para armaduras simétricas, lo vemos claramente en una zona de muy pequeña excentricidad. Si comparamos ahora con el gráfico que hemos empleado para dar validez al método, vemos claramente que el punto se encuentra muy lejos de la sombra en color rojo. Entonces, ya sea porque a su vez es negativo, encontramos que el método no es válido, ya sea por la ubicación del punto respecto al área sombreada, llegamos a la misma conclusión. Veamos ahora el caso 3. Vemos que se trata de una situación con 12 centímetros de excentricidad. Eso significa que la carga está entre ambas armaduras, la carga es de tracción, de modo que podemos aplicar el equilibrio directo. También se ve lo mismo en el gráfico donde están las flechas rojas sobre el diagrama de interacción. Es interesante observar que la diferencia entre la armadura total que arroja el cálculo con armaduras simétricas y asimétricas es del 35% en favor de la economía de la solución asimétrica. Si bien es cierto para este caso, no debe generalizarse. No siempre se obtienen ahorros tan significativos cuando se emplean armaduras asimétricas. Veamos ahora el caso 7. Es un caso de flexocompresión
La excentricidad es importante. Los cálculos arrojan armadura positiva a sub s, pero si observamos con cuidado, vamos a ver que A'S da prácticamente igual que A sub S, es decir, está arrojando una situación de armadura simétrica. Cuando comparamos la armadura total con la armadura simétrica, vemos que son iguales. ¿Por qué son iguales? Ya habíamos comentado hoy que se trata de un caso particular en el cual la armadura simétrica es armadura óptima, es decir, es el caso para el cual la deformación en el acero es el 5 por 1000. Cuando se habló de armadura óptima, se mencionaron las 4 situaciones en las cuales la armadura simétrica resultaba armadura óptima. Y la deformación del 5 por 1000 en la armadura más traccionada es uno de esos 4 casos, a los que se suman la compresión centrada, la tracción centrada y el mismo caso pero con momentos de signo contrario, es decir, 5 por 1000 pero momento negativo. Veamos ahora el uso de expresiones aproximadas para armaduras simétricas. Aplicamos las expresiones que están en el fascículo a los 7 casos de armaduras simétricas del ejercicio 1. No tiene sentido desarrollar en detalle esto porque es simplemente la aplicación de una expresión, eventualmente hasta con una planilla de Excel, que sería realmente el único caso en que se justifica su uso, si no es muy lento, y se observan errores realmente pequeños, digamos del mismo orden o menores que los que se obtuvieron con el empleo de ábacos. Veamos ahora el tema de trazados de diagramas de interacción. El ejercicio 5 dice trazar diagramas de interacción aproximados para las armaduras simétricas exactas del caso 6 del ejercicio 1 y para las armaduras asimétricas calculadas para el caso 6 del ejercicio 3. Ubicar en el gráfico la solicitación empleada para el cálculo de armaduras. Recordemos que era suficiente con el cálculo de 6 puntos, 7 si se considera el límite de compresiones, para obtener una razonable representación del diagrama de interacción. 5 de los 6 puntos se obtienen pivotando el diagrama de deformaciones alrededor de la compresión del hormigón del 3 por 1000 y el último punto corresponde a la tracción centrada. Las expresiones para los cálculos intermedios están en el fascículo. Haciendo todas las cuentas, pueden sacarse los valores de esfuerzos axiales y momentos reducidos por phi, tanto para las armaduras simétricas como para las armaduras asimétricas. Finalmente, si se los representa en forma de diagramas de interacción, se observa que el diagrama de interacción para armaduras simétricas es el más exterior, el que está dibujado con línea continua. El correspondiente a armaduras asimétricas está graficado en línea discontinua. Y como puede apreciarse, ambos diagramas solo coinciden en un punto, que es el punto correspondiente a la solución de la solicitación de cálculo. Ya se ha dicho que los diagramas asimétricos pueden satisfacer alguna solicitación en común con los diagramas correspondientes a armaduras simétricas, pero que en general conducen a resistencias menores, dado que la cantidad total de armadura es menor. Veamos finalmente lo atinente a secciones circulares macizas.
El problema 5 dice calcular la armadura de la siguiente sección circular. Se dan los materiales, que son los ya vistos, pero ahora la sección es circular de diámetro 80 centímetros con 7 centímetros de recubrimiento. Los programas para el cálculo de solicitaciones en estructuras dan como resultado esfuerzos axiales, momentos flectores según dos ejes y otras solicitaciones como pueden ser corte, torsión, etc. El punto es que en una sección circular se pueden componer los momentos ortogonales respecto a los ejes X e Y, obteniendo un único momento flector, dado que la sección tiene infinitos ejes de simetría. Y por lo tanto, la flexión compuesta oblicua en secciones circulares con un número suficiente de armaduras no se produce. Se considera que la flexión compuesta es recta. De esta manera podemos obtener por composición vectorial el momento MU, pero nos encontramos con que al hacer el cociente entre el recubrimiento y el diámetro de la sección, el valor que obtenemos no corresponde ni a 0,05 ni a 0,10, que son los recubrimientos para los cuales tenemos disponibilidad de ábacos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es solucionar el problema para ambos recubrimientos y luego interpolar la solución. Entonces calculamos PU minúscula y M. Con los valores anteriores se ingresa a los gráficos con relaciones 0,05 y 0,10, obteniéndose las siguientes cuantías. Interpolando se obtiene una cuantía de 0,39 y con esa cuantía se llega a una armadura de 92,9 centímetros cuadrados. Si se compara esa armadura con la solución exacta, llamamos exacta a la que se obtiene a partir de un software, vemos que el error en este caso es de solamente el 0,8%.